Vamos a iniciar el estudio del pensamiento de Hegel desde la pregunta fundamental que orienta todo su sistema filosófico, que es la pregunta por lo real. Si nosotros asumimos la pregunta por lo real en los filósofos anteriores a Kant, en los filósofos prekantianos, es más, para el sentido común, es normal establecer que una cosa es real cuando es una sustancia. Y entonces la realidad está conformada por un conjunto de sustancias. Entendiendo nosotros como sustancia aquel ser que es, en la medida en que es tan simple que yo no puedo confundirlo con otro. Esa sustancia, ese ser como tal, es sustancia cuando es capaz de existir con independencia de otros seres. Esa es una sustancia. Aquel ser que existe por sí mismo. Eso en filosofía se llama subsistente. Por lo tanto, la sustancia, ¿sí?, en sí misma se basta sola. Ella se basta a sí misma. Por lo tanto, lo real está conformada por todas aquellas realidades que están en el mundo de manera independiente. Alguien preguntará, pero esas sustancias, como sea, establecen relaciones. Yo tengo, por ejemplo, un marcador, un tablero, un borrador. Es verdad que cada una existe por sí misma, pero nadie me puede negar que entre las tres existe una relación. Dentro del pensamiento que estamos estudiando, debemos reconocer que es verdad, que esas relaciones se dan, pero esas relaciones son totalmente exteriores a la sustancia. ¿Eso qué significa? Que en sí mismas no afectan lo que es cada cosa en sí misma, no afectan su intimidad. Un marcador, así no esté unido a un tablero, pues seguirá siendo ¿qué? Marcador. No puede ser algo distinto a lo que es. Su intimidad no se ve afectada porque la realidad no exista. Un borrador no deja de ser borrador si no tiene un marcador. Son totalmente diferentes. ¿Eso qué significa? Que si entre ellas las relaciones desaparecieran, las sustancias no cambian. Permanecen siendo lo que son. Con Hume, la comprensión de la existencia de la sustancia sufre un cuestionamiento muy importante, y es que Hume nos hace dudar de si de verdad existen las sustancias. Y la razón que expone Hume es muy simple, ¿no? Y es que Hume dice que nosotros carecemos de información, carecemos de datos, ya sean empíricos o ya sean racionales, que nos certifiquen que algo existe. Alguien dirá, pero o sea, ahí hay un error, porque yo estoy mirando las cosas. O sea, yo no puedo dar de que en este momento estoy observando un lapicero. Hume dice que ahí reduce
o de ahí se reduce la gran contradicción. Y es que nuestro conocimiento, en una gran cantidad de acciones, se reduce únicamente a los accidentes, a las costumbres o a los hábitos. Entonces, mucho de lo que yo considero que es una sustancia es más el producto de una costumbre. En eso podríamos colocar el ejemplo de las monedas. Yo tengo una moneda, pero ¿quién me dice a mí que es una moneda? Pues en esencia la costumbre. O sea, se ha repetido y se ha estandarizado tanto esa práctica que yo termino mirando que una representación con tal forma adquiere un valor que, si nos ponemos a pensar, no lo tiene. Porque una moneda de 1,000 pesos no tiene 1,000 pesos. Es una representación. En ese sentido, muchas de las comprensiones nuestras son hábitos. Por ejemplo, el baño. ¿Sí? La gente se baña no por hábito, no porque en esencia existe el baño. Los colores. Esto es rojo no porque en esencia sea rojo, sino porque el hábito, la repetición de una acción nos ha hecho entender que este es el color rojo. O los accidentes, que son las diferentes manifestaciones de una sustancia. Entonces, cuando yo capto o creo captar un marcador, lo que yo estoy captando son sus accidentes. Lo que yo estoy captando es su manifestación, pero no estoy captando la cosa como tal. Entonces, desde esa perspectiva, Kant nos hace una reflexión bien interesante. Y es que Kant nos enseña que la sustancia no es más que una categoría. O sea, ¿qué es una categoría? Es una ley, es un modelo explicativo de nuestras representaciones. O sea, la sustancia es la manera como yo trato de interpretar el mundo que me rodea. Pero las sustancias como tal resultan incognoscibles. ¿Por qué? Porque fundamentalmente yo no puedo acceder a lo que va más allá de los sentidos y a lo que va más allá de mi comprensión como tal. ¿Qué es la sustancia? Un ideal del conocimiento. O sea, todo mundo quisiera llegar a saber o quisiera llegar a responder la pregunta ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es un marcador? ¿Qué es la vida? ¿Qué es un tablero? Pero en esencia Kant dice que estas comprensiones resultan incognoscibles para el sujeto. Hegel, retomando obviamente las posturas de Kant y de Hume, observa un problema mayor, y es que si son representaciones de nuestra mente, las sustancias se vuelven relativas. Y toda idea y todo conocimiento que yo creo tener de una sustancia es relativo. Porque en últimas, como lo decía Kant, se reduce al mundo fenoménico, al mundo de lo que aparece. Ya solamente yo puedo entender lo que se me aparece, no lo que es. Y eso nosotros en Kant lo habíamos estudiado como el fenómeno. Y el fenómeno, para ser comprendido, está mediado por unas condiciones subjetivas. O sea, está mediado por el hombre. Entonces, cuando yo voy a conocer una sustancia, es imposible que el conocimiento que surge de esa aprehensión sea absoluto, sino que es la manera como yo me represento
las manifestaciones o lo que yo alcanzo a captar de las manifestaciones de los objetos como tal. En este sentido, la postura de Hegel asume una profunda radicalidad respecto a los modelos desarrollados por sus predecesores. ¿Por qué mayor radicalidad? Porque para Hegel todo conocimiento resulta poco objetivo y resulta en esencia una ilusión. Es un conocimiento de lo que queremos ver, más no de lo que es. Y la gran responsable de esto es la hipótesis de las sustancias. Haber creído que existe la sustancia y que el hombre puede acceder a ella ha sido fatal para el conocimiento. Es tan fatal que Hegel dice no podemos seguir cometiendo los mismos errores de la filosofía precedente. Errores como cuáles, como los que cometía Kant, cuando hablaba de la existencia del fenómeno y del noúmeno, y que el objetivo de la filosofía era llegar a poseer el noúmeno, la cosa en sí. Kant, después de haber reflexionado mucho, nos enseñaba que los hombres no pueden tener un conocimiento claro de la cosa en sí, que no se puede acceder a lo más íntimo de la naturaleza, que en últimas el noúmeno, que era la esencia, era una verdad profundamente inalcanzable, que lo que podíamos captar eran los fenómenos. Hegel comienza a salir de este sinsentido en el que se había ubicado la filosofía al reconocer que sí, nosotros tenemos que plantear que el conocimiento es subjetivo, pero eso no significa que no exista la verdad. Lo que no podemos dudar es que existe el sujeto y que en la medida en que el sujeto piensa, solamente existe lo que es pensado por el hombre. Para concluir esta primera parte, tendríamos que afirmar entonces que desde la perspectiva de Hegel es imposible llegar a construir verdades con un carácter eterno. Desde este sentido, Hegel estaba convencido que todos los filósofos anteriores se habían equivocado, porque para cada uno de ellos era importantísimo establecer cuáles eran esos criterios sobre los cuales el hombre podía llegar a conocer. Hegel lo que nos va a mostrar es que cada verdad, cada conocimiento, depende del contexto histórico en el que se desarrolla. Y por lo tanto, cada verdad va a cambiar, se va a desarrollar de una forma distinta de generación en generación. Esta comprensión de la historia dentro del conocimiento es la que nos permite afirmar que no existe una razón eterna. Desde esta perspectiva, entonces, podemos concluir que con Hegel el modelo filosófico da un giro radical. No es el mismo modelo filosófico desarrollado hasta este momento. ¿Por qué? Porque todas las filosofías anteriores habían intentado dar o habían intentado obtener criterios con dos condiciones: criterios que fueran eternos y criterios que fueran absolutos a la hora de llegar a la comprensión del saber. Si nosotros queremos saber algo, debemos tener unos criterios que nunca cambien y que nos permitan aprender de una manera absoluta el objeto. Esa fue la labor a la que se lanzaron filósofos como Descartes, Spinoza, Hume y el mismo Kant. Kant nos va a mostrar que esa base, que esos criterios no son posibles. No es posible llegar a unos criterios que no cambien. Por lo tanto, todo
se transforma. La verdad como tal y la razón. La verdad nunca va a ser la misma y la razón, que es la que piensa las verdades, siempre va a cambiar. Lo único que permanece inmutable, lo único que permanece eterno es la historia. Y por lo tanto, la única forma de comprender el mundo que nos rodea es por medio de una filosofía de la historia. Para terminar esta sección introductoria de Hegel, tenemos que tener muy claro entonces que la realidad no es una sustancia. Y en ese sentido, Hegel nos dice que no perdamos el tiempo tratando de entender qué es la realidad en sí. Porque nunca podremos llegar a encontrar esas esencias. Para superar este camino sin salida, porque como ya lo habíamos dicho, todos los filósofos anteriores se habrían preocupado por buscar la realidad en sí, por tratar de encontrar la esencia de las cosas, pues Hegel coloca la reflexión en un punto de vista totalmente diferente al que habían planteado sus predecesores, ¿sí? Y es que para Hegel la realidad es un conjunto de relaciones. En ese sentido, cuando vamos a plantear el problema de lo absoluto no puede ser entendido como una sustancia. A eso se le da el nombre de substancialismo. Y es el substancialismo propio de todas las filosofías previas a Kant. Lo absoluto, en últimas, son relaciones. Y para Hegel, las cosas son reales en la medida en que existan unas relaciones. Por lo tanto, en lugar de hablar de el ser en sí, debemos plantear es más bien el ser en relación con, que es la postura propia del pensamiento de Hegel. Entonces, hablando del problema del yo, ¿sí? Si yo planteara el problema del yo, pues yo quisiera saber quién soy. ¿Qué soy de verdad? Y frente a esa pregunta del quién soy, pues uno responde tratando de definir su esencia. Y mi esencia, pues normalmente la defino a partir de lo que yo soy, Raúl. ¿Sí? Esa es la respuesta que normalmente nosotros damos. Desde la perspectiva de Hegel, esta respuesta ya no es satisfactoria. Porque yo, en esencia, no soy Raúl. Yo, en sí mismo, no me defino como Raúl, sino que Raúl indica, en esencia, es una relación. La relación que yo tengo con mi familia, con mis padres, que ellos me dieron ese nombre. Y a partir de ese nombre, pues indica la relación que yo tengo con mis padres. Porque si yo fuera al colegio, la relación que tengo es diferente a la relación que tengo con mi familia. Y en mi colegio no soy Raúl, sino que soy el profe. Es más, el profe de filo. Mi familia muy poco entiende del profe de filo. Lo que yo soy como profe de filo es muy diferente a lo que yo soy en mi familia. Y si yo estoy con mis hijas, ¿sí? La relación que yo establezco con ellas y lo que yo soy con ellas es papá. Por lo tanto, ser papá
es una relación que determina quién soy, pero lo que yo soy como papá no es lo mismo a lo que yo soy como profe de filo. Es más, mis hijas, a pesar de que han escuchado que soy profesor de filo, no entienden ni determinan su comprensión de lo que yo soy desde la perspectiva del profe de filo. Y claro, yo soy una forma muy diferente como papá a como profe de filo, o soy muy diferente a como soy en mi familia. Entonces, desde ahí, ¿sí? El relacionismo es la manera de encontrar el ser. Y en últimas es la manera de entender la realidad para Hegel. No podemos caer en el error de pensar que a la pregunta ¿quién soy? Podemos encontrarla abstrayendo. Para los que no entienden la palabra abstracción, abstracción es como separar las propiedades del objeto. Yo no puedo caer en el error de definir quién soy abstrayéndome a mí mismo. O sea, en últimas, elaborando una abstracción, o sea, separando todo lo que no sea yo. Porque cuando trato de hacer eso, en últimas lo que estoy tratando de hacer es eliminar todas mis relaciones. Alguien podría pensar, ¿no? Pues hombre, si las relaciones yo las elimino, me quedaré verdaderamente con mi esencia, con lo que verdaderamente yo soy. Y para eso, pues es necesario eliminar todo ese tipo de relaciones. Para algunos, entonces, la única forma de llegar a saber quién soy yo se da en la soledad. Pero cuando usted abstrae todas las relaciones, se da cuenta que es imposible determinar quién soy. Pues porque en últimas nada tiene sentido. Si yo viviera aislado de todo, pues nunca podría saber quién soy. Porque ¿cómo podría determinar las características que me definen a mí mismo? En últimas, en la soledad, piensa Hegel, yo no soy nada. Claro, porque cuando yo dije que yo era Raúl, yo soy Raúl gracias a la relación con mi familia. Pero si yo vivo solo, si yo vivo sin una familia, pues nunca podría llegar a haber sido Raúl. Porque ¿quién me hubiera puesto el nombre Raúl? Yo no podría saber que soy papá, porque vivo en la soledad, ni entendería qué es ser papá. Es gracias a la relación que establezco con mis hijas que yo sé lo que yo soy. Entonces, todo lo que yo soy se da únicamente en relación con los otros. Desde esta perspectiva, entonces, Hegel va a elaborar una conclusión, ¿no? Y es que no podemos caer en el error de plantear el problema de la realidad. La realidad no puede ser una sustancia. O sea, un ser en sí, un elemento que está más allá de lo que somos en sí mismos. No hay ese ser como tal. Tampoco la realidad es un conjunto de sustancias. O sea, la suma de sustancias determina lo que es la realidad. Sino que para Hegel, realidad es relaciones. Entonces, volviendo al problema del yo soy yo en la medida, y las cosas son las cosas, en la medida en que entre esas cosas se establecen unas
relaciones, pero no relaciones simples, sino una intensa red de relaciones. Para terminar esta primera parte, entonces, tendríamos que decir que Hegel, como tal, termina concluyendo entonces que cuando hablamos de la realidad, no tenemos que entender la realidad como una sustancia, que existe un gran ser a partir del cual se establece todo lo que es la realidad, y tampoco es un conjunto de sustancias, la naturaleza como tal, sino que la realidad en esencia es un conjunto de relaciones. ¿Sí? Lo que yo soy, lo que es la realidad, se piensa en la medida en que establece una cantidad ilimitada de relaciones.